Buenos días, hermanos. Una oportunidad más que tenemos de encontrarnos a través de estas pequeñas reflexiones devocionales que estamos disfrutando en este tiempo eh, de aislamiento o distanciamiento, ¿no? Desde el año pasado. Una alegría encontrarme con ustedes, les mando un cariño muy grande y en esta mañana quiero compartirles primeramente una imagen para que a partir de esa imagen podamos reflexionar en la palabra de Dios. Así que a continuación van a ver una imagen y en eso va a basarse la reflexión del día de hoy. Bueno, en esa imagen que pudimos observar, veíamos a este niño como que se encontraba perdido en ese contexto, en ese terreno, ¿no? Lleno de maleza, decía. Y sin embargo, adelante suyo estaría, suponemos, la abuela, ¿sí? Una persona grande, mayor, que con su frase, nos dice, nos habla como una persona con experiencia y que va guiándola y que le indica en algún sentido por cómo se expresa que no mire el contexto, sino que mire sus huellas, porque iba a dejar ella sus huellas que iban a ser su guía. Me pareció cuando lo vi creo que en una página de Facebook, lo remití inmediatamente a esto, ¿no? A esto que nos pasa a nosotros, que a veces en oportunidades nos sentimos perdidos, que sentimos que todas esas malezas que están a nuestro alrededor nos hacen como perder a veces los pasos que debemos seguir, ¿no es cierto? Y con respecto a esto, les quería compartir cuántas veces Dios en su palabra nos muestra cómo ha guiado a otras personas comunes, y cómo nos puede guiar a nosotros también. Pensaba yo, tenía acá anotaciones con respecto a veces que el Señor indicó algo para que sigan sus pasos. Por ejemplo, en Génesis 12:1 le indica a Abraham que deje su tierra, ¿sí? Que le va a marcar también el camino que debe seguir. En Génesis 31:3 le indican a Jacob cuando le indica que tiene que volver a su casa, ¿sí? También en Primera Reyes 17, pueden leer después del 1 al 5, le enseña a Elías cómo encontrar el alimento en una época que era de hambruna, de necesidad, de carencia, cómo debe seguir él las indicaciones de Dios para no padecer esa situación. Y les voy a leer lo que dice en Salmos 25, del 8 al 10. Dice así: bueno y recto es el Señor, por tanto, Él muestra a los pecadores el camino. Dirige a los humildes en la justicia y enseña a los humildes su camino. Todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios. Qué importante es para nosotros. Tiene que ser algo prioridad importantísimo poder saber que estamos siguiendo los pasos y las huellas correctas en nuestra vida. Porque si así lo hacemos nosotros, para Dios somos únicos. Nos ama de una manera especial a cada uno de nosotros, personalizada, y porque en cada uno de nosotros Él ve reflejado ese plan y ese propósito que Él tiene para cada una de nuestras vidas. Les comparto también, tengo muchos versículos para compartir que tienen que ver con este tema y me resultaron muy interesantes a la hora de estudiarlos. Hay una promesa en Isaías 42,
16, que dice: y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Es una promesa del Señor. Acá habla de ciegos, ¿no? Y en esta metáfora, en esta figura, ¿cuántas veces nosotros en este terreno escabroso, en esta actualidad, en este tiempo y en circunstancias personales, nos sentimos ciegos, como que no sabemos qué nos depara el paso siguiente, hacia dónde dirigirnos, cuál es el camino que nos va a llevar a algo realmente de lo que estamos esperando, ¿sí? ¿Y cómo buscar esa guía? Si Dios nos promete que Él nos va a guiar, ¿cómo buscar esa guía? ¿De qué manera yo saber si realmente el paso que voy a dar, ¿sí? Como un niño cuando aprende a caminar, ese paso que sea seguro, que no me lleve a caer o a desilusionarme porque no es lo que esperaba, a tomar un camino equivocado, ¿sí? Y dice en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿sí? Porque, como decíamos recién, Dios ya tiene un propósito y un plan en la vida de cada uno de nosotros. Y así es como obra Él en nosotros. Ahora, Dios obra de tal manera que Él, teniendo un plan y un propósito en nuestra vida, nos llama a ese desafío. Y Él espera que nosotros aceptemos, por fe, demos ese paso de obediencia, y después de dar ese paso de obediencia, Él nos empieza de a poco a contar de qué se trata. Pero no hace al revés. No nos dice, mira, tengo esto preparado para vos y nos cuenta con lujo de detalles. ¿Qué te parece? ¿Querés o no querés? No es así los pasos que sigue el Señor. Primero necesita ver nuestra fe y nuestra obediencia. Y entonces, después de ese paso de fe, empezamos a ver cómo se despliega, ya cuando nos confiamos en el Señor, en que estamos en sus manos y que obedientemente vamos a seguir eso que nos pide, esos pasos que Él espera de nosotros. Ahí empezamos a ver cómo se despliega eso que el Señor ya tenía preparado de antemano. Pero no lo hace al revés, no lo hace antes. Y en esto podemos pensar y considerar, por lo menos estaba pensando en 3 situaciones y 3 cuestiones. En Deuteronomio 32, 11, del versículo 11 y 12, él habla en una situación, dice, como el águila que excita su nidada, el Señor solo lo guió. ¿Vieron que la madre águila a su cría en algún momento la incomoda, ¿sí? Y la lleva prácticamente a arrojarla del nido, a sacarla del nido a esa cría que estaba cómoda con su madre, con un propósito? Es que si la madre no hiciera eso, ese aguilucho nunca sabría que tenía alas, que las podía desplegar, no sabría de la fortaleza que tenía y no podía hacerse del cielo a su disposición, porque es un animal que puede justamente desplegar un vuelo espectacular, pero no sabría la cría, si no es la madre, de alguna manera. Y me imagino a la cría preguntando, che, ¿esta es mi mamá? En vez de dejarme acá tranquilo en el nido, es mi madre. Me incomoda de esa manera, me arroja al vacío. Pero la madre, sabia, diríamos entre comillas, lo hace porque sabe que su hijo tiene que aprender algo en eso y entonces lo incomoda para que logre ese aprendizaje que era volar. Eso para tenerlo en cuenta y para considerarlo.
Por otro lado, también no podemos pensar a la hora de dar nuestros pasos, pensar que esos pasos los puedo hacer sin la ayuda de Dios. Eso no lo podemos pensar nunca, no podemos concebir eso porque si no estamos muy equivocados. Dice justamente en Juan 15:5, en la palabra dice el Señor Jesús, separados de mí nada podéis hacer. Así que eso es una cuestión para considerar también, que toda decisión y todo paso que vamos a dar en ese camino, lo tenemos que tener al Señor de nuestro lado, nosotros tenemos que estar a su lado para tener la seguridad de dar el paso correcto. Y otra cuestión también para considerar es que esa guía de Dios, esa compañía de Dios, esa luz que nos da Dios, es continua. Nuestras ideas pueden desaparecer, me puedo olvidar, pero Dios está permanentemente a nuestro lado para acompañarnos en esos pasos que vamos a dar en obediencia y en fe. Ahora, les comparto, creo que el último versículo que les voy a compartir con respecto a estas reflexiones. Dice en 2 Corintios 1:10. Dice, amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir. Pero como resultado, dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Cuando Él pensaba que era el final de todo, ¿sí? El apóstol Pablo, al final era el principio de algo, de esta inyección de fe, de confianza en el Señor, de despojarme de esta seguridad en mí mismo, ¿no? Si ponemos el ejemplo para tomarlo para nosotros, esa confianza que a veces solemos poner nosotras, nuestras fuerzas, nuestros talentos, nuestras capacidades personales, poder despojarnos de eso y realmente empezar a aprender que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, en el Señor que promete guiarnos y estar a nuestro lado siempre. Mientras nosotros pongamos toda nuestra fe en el Padre, que nos quiere llevar hacia una meta o un objetivo que Él de antemano lo conoce y que nos va mostrando de a poco. Mientras nosotros tomemos su palabra y nos aferremos de ella y a la vez esa fe se active, ¿sí? Porque muchas veces nos pasa que decimos tener fe, pero en la misma situación como este niño, verse rodeado de tanta cosa que lo confundía y que le hacía perder el camino o las pisadas, ¿cómo necesitamos con fe volver a las promesas del Señor, a su promesa de que Él nos está guiando y está a nuestro lado siempre, aún en las circunstancias más difíciles? Porque siempre en la bonanza y en cuando estamos sin ningún problema es como que podemos ver las bendiciones. Y cuando estamos en angustia, en prueba, en incertidumbres que nos plantea a veces el mundo, es como que ahí se nos mueve toda la estantería. Sin embargo, volviendo a confiar en ese Padre que está a nuestro lado, a tener la fe necesaria como para seguir avanzando en esto que de antemano podemos confiar que Dios ya sabe el final. De esta manera, confiadamente, es que vamos a poder tener victoria, vamos a poder hacer como las señas cuando decimos, bueno, terminaste tu prueba y mostraste, o como los aguiluchos, mostraste esto que yo tenía preparado para vos, un aprendizaje, un final con una bendición. Y les comparto, yo hace poco me pasó algo que me sorprendió mucho y el Señor dije, Señor, ¿cómo me sorprendes en una situación que yo no la tenía
prevista. Hace poco yo haciendo unos trámites en el trabajo que yo hago, que tengo que atender al público, se presenta una persona con una situación muy complicada de salud, muy severa de salud. Estamos en un Meet conversando y la verdad, bueno, uno está en trabajo y a veces surgen situaciones y a veces no, como para poder hablar de Dios. Uno siempre tiene que estar preparado. Esta persona manifiesta ella misma y me dice, se manifiesta y me dice, la verdad que yo estoy desesperada, estaba angustiadísima, rompió en llanto, todo en un Meet, que yo no podía verla, no tenía la cámara encendida. Y me dice lo angustiada que estaba y que le pedía a Dios. Bueno, me dio justo el pie y yo le digo, bueno, pero vos le pedís a Dios, sí. Y vos ahora me estás pidiendo que yo te resuelva un problema, sí. Bueno, voy a hacer, le digo, Natalia, voy a hacer todo lo posible para resolverte este problema. Estaba agradecidísima, pero yo le dije solamente que iba a hacer todo lo posible, no que el problema estaba resuelto. Entonces me dio la oportunidad de decirle, pero algo te está faltando, Natalia, porque si vos me decís que le pedís a Dios que te ayude, que te guíe, que te muestre la salida, y te veo tan angustiada, algo está fallando. No veo tu fe, porque si realmente confiaras en Dios y si es mi Dios y compartimos el mismo Dios, mi Dios es todopoderoso, mi Dios me ama, mi Dios es sabio. Y si vos confiás en ese Dios, para mí, mi único y verdadero, toda angustia se tiene que ir. Toda angustia se tiene que ir porque vos tenés que tener la certeza, eso es la fe. Vos tenés que tener la certeza de que cuando fuiste a sus pies a dejar eso que te angustiaba en sus manos, para que Él te guiara, para que Él te diera luz, para que Él se llevara toda angustia, te diera paz en tu corazón. Si no, si seguís angustiada, está faltando algo. Me sorprendió tanto y me emocionó tanto verla después porque tuve que seguir viéndola para resolver su situación. Era prácticamente otra persona, porque hablamos mucho obviamente del Señor. Era otra persona y constantemente, bueno, hablando de que ya estaba tranquila, que sabía que estaban todo en manos de Dios. O sea, no hablaba solamente de los trámites o las situaciones que se había presentado por este conflicto que ella tenía, sino que hablaba de algo más, hablaba de que su vida la había depositado en las manos de Dios, pero verdaderamente, de todo corazón. Yo me sorprendía y pensaba, ese es el cambio que nosotros tenemos que tener también, de saber que confiemos en que primero demos el paso de fe y que después de a poco Dios nos va a ir mostrando hacia dónde nos quería llevar, cuál era su propósito. Pero para eso tenemos que ser hijos obedientes, hijos de fe y hijos dispuestos a ir donde Él nos quiera llevar. Espero que esta reflexión les haya servido, hermanos, amigos, y como me sirvió a mí realmente. Y bueno, les mando un cariño muy grande de parte de toda la familia y que podamos seguir meditando en estas cosas para edificación de nuestras vidas y para ser hijos agradecidos de que no estamos solos, sino que hay alguien que va por delante nuestro dejando las huellas y indicándonos el camino para bendición de nuestras vidas, ¿sí? Les mando un beso muy grande.